vamos a hablar sobre el perdón. Así que les voy a invitar a que me acompañen en la lectura de un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 5, verso 23. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra... verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Han considerado ustedes alguna vez cuán impropio es que alguien le pida perdón a Dios por sus pecados y al mismo tiempo rehúse perdonar a alguien que lo ofendió? Sin embargo, esto es muy común. Vayan ustedes a la iglesia que quieran, abran sus ojos, y pronto van a ver personas que tratan de sentarse lo más lejos posible de otras. Si se ven obligados a pasar por su lado, lo saludan con un adiós frío como el hielo. A la distancia uno se da cuenta que hay una barrera que los separa. Barrera que fue levantada tal vez por una absurda pequeñez. Yo he visto a hermanos en Cristo que ni se hablan, iglesias divididas, familias destruidas, por causa de este horrible pecado del rencor. Hemos leído acá en Mateo capítulo 5 el procedimiento que se debe seguir cuando hemos ofendido a alguien. La escena es clara. En el tiempo de Jesús, una persona se acerca para adorar a Dios. En aquel entonces, de acuerdo con las leyes judías, la persona tenía que llevar un animal para ser sacrificado delante de Dios. El sacrificio proveía purificación para sus pecados y le quedaba abierta la puerta para presentarse delante del Eterno. Pero en el momento de presentar la ofrenda, era asaltado por el pensamiento de una ofensa que había levantado contra alguien. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar allí la ofrenda. Tenía que ir, reconciliarse con la persona que ofendió y luego volver y presentar la ofrenda. La palabra clave en todo esto es el verbo reconciliar. Es una raíz verbal griega que significa cambiar, alterar. Cuando se le agrega el prefijo al verbo, se puede traducir a través de modo que una correcta traducción de esta palabra significa pasar por un proceso que da como resultado un cambio. Es el ofensor el que inicia la acción. Un expositor bíblico ha dicho que la palabra reconciliar significa cambiar la enemistad por la amistad, hacer que la persona enojada renuncie a su enojo. En el momento oportuno, con la debida humillación, debemos ir y pedir perdón. ¿Y qué ocurre si la otra persona no acepta mi disculpa? Puede ocurrir, la otra persona ha estado pensando cosas horribles acerca de ti. Te ha estado disparando mentalmente varios tiros a la cabeza. Y cuando tú vas y le pides perdón, eso hace que quite la culpa que tenía sobre ti y solamente quede la culpa de su propio corazón, dando lugar a sentimientos peores. ¿Quieres un ejemplo bíblico? Ahí está el rey Saúl y el joven David. Hacía tiempo que David trataba de arreglar el problema que lo había separado del paranoico monarca. Pero pasaron años hasta que Saúl se diera cuenta que David era sincero en su intento de arreglar el problema. Pero ¿no sería mucho más fácil arreglar el asunto directamente con Dios sin tener que pasar por la vergüenza de ir y pedir perdón? Haríamos cualquier cosa para hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? Pero este no es el camino de Dios, que nos enseña que tenemos que ir, pedir perdón, reconciliarnos y después volver y presentar la ofrenda. Supónganse en que, quiera el Señor que esto nunca ocurra, ¿no? Pero supónganse en que al salir de este retiro, Guillermo tiene un auto estacionado de otro hermano atrás del suyo y está muy cerca. Entonces, para salir, él tiene que dar marcha atrás, sin advertir que el auto de su hermano está muy cerca del suyo. Entonces, lo golpea violentamente.
y se escucha el ruido de vidrios rotos, chapas retorcidas. Entonces Guillermo se baja del auto y se agarra la cabeza. Señor, perdóname. Qué tremendo el daño que hice. Perdóname por haber sido tan negligente, por no mirar la cercanía del auto de mi hermano. Y entonces viene el hermano que ve con horror el daño que se le ha hecho a su auto. Y Guillermo le dice, bueno, hermano, yo le arreglé todo con el Señor, ¿eh? Que Dios te bendiga, nos vemos próximamente. Yo no creo que esta oración solucione el problema, ¿verdad? Por más sincero que haya sido la oración. Por eso dice el Señor que tenemos que ir, reconciliarnos con nuestro hermano y después volver. Pero ¿qué pasa si ya no puedo reconciliarme porque el hermano a quien ofendí ya murió? Esto puede ocurrir. Obviamente no podemos tener contacto con los muertos. En este caso, y solamente en este, yo te aconsejo que busques a un hermano o hermana con la cual tenga mucha intimidad y le confiese lo que está ocurriendo en tu corazón. Le confiese que hay noche que no puedes dormir, que hay una conciencia que está molesta, porque no has podido pedir perdón a un hermano que ya no está. Entonces, el confesar tu problema, el apoyo en oración de ese hermano, hará que puedas superar esa amargura que hay en tu corazón. Cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y después de asesinato, se sentía muy mal. Si quieren saber ustedes cómo se sentían, acompáñenme, vamos a leerlo en el Salmo 32, verso 3. Salmo 32, dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Finalmente, cuando todo se le vino abajo, David estuvo dispuesto a confesar su hipócrita silencio, pero ya Urías, a quien había mandado a matar, no estaba allí para escuchar su confesión. Pero David no estaba solo, a su lado estaba el profeta Natán. Y cuando David dijo, he pecado contra el Señor, Natán le dijo, el Señor ha escuchado tu oración, no morirás. Así que si tú eres el culpable de la ofensa, tienes que ir, pedir perdón, reconciliarte con tu hermano y luego venir y presentar tu ofrenda al Señor. Ahora vamos a la segunda parte de la cuestión. ¿Qué tiene que hacer aquel que ha sido ofendido? ¿Qué es lo que muchos no pueden superar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eso está en Mateo capítulo 18. Dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante la pregunta que le hace el apóstol Pedro al Señor. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y Pedro se consideraba magnánimo con esa cifra, porque a los judíos se les enseñaba a perdonar solamente 3 veces. Los rabinos enseñaban que había que perdonar 1 vez, 2 veces, 3 veces y basta. Entonces Pedro duplicó el número. Le parecía que 7 sería un número perfecto. Pero el Señor no le dijo hasta 7, sino hasta 490 veces. Y cuando hayas perdonado 490 veces al mismo individuo, dejarás de hacer cuentas, palotes. Y tendrás un corazón amplio para perdonar. Esta enseñanza fue como un viento que se llevó a los discípulos. Ellos quedaron sorprendidos por la enseñanza magistral que el Señor le había acabado de dar. Entonces querían conocer mayores precisiones sobre este tema del perdón. Y el Señor les relató una parábola.
de un rey que tenía un siervo a quien le debía una gran deuda, algo así como $10.000. Y el siervo no se lo podía pagar. Entonces el rey dio orden para que fuera vendido él, su esposa, sus hijos, como esclavos, que fueran vendidos. Pero después el rey pensó, pero caramba, ni aún así ellos me van a pagar la deuda que tienen. Entonces, ¿saben lo que hizo el rey? Les perdonó. Está bien, les perdono todo, cuenta saldada, listo. Vete tranquilo. Pero cuando el siervo se va, se encuentra con un consiervo que le debía una pequeña suma, algo así como $100. Y el consiervo le dijo, espérame, ten paciencia, te lo voy a perdonar. Pero el siervo no lo perdonó, no lo perdonó. Cuando el rey se enteró de lo que hizo su siervo, lo mandó llamar. Y en las palabras que vamos a leer ahora, se nos dan dos razones explícitas por las cuales tenemos que perdonar a los demás. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 18, verso 32. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí encontramos, queridos, que negarnos a perdonar es hipocresía. Puesto que nosotros hemos recibido la máxima misericordia de parte de nuestro Dios, ¿quiénes somos para exigir justicia inmediata a los demás? La misericordia que Dios, que en la parábola es representada por el rey, tuvo hacia nosotros, espera que hagamos lo mismo para con los demás. ¿Cuán insignificantes son las faltas que los demás cometan contra nosotros comparado con las faltas que nosotros hemos cometido contra Dios y seguimos cometiendo cada día? La deuda que nosotros tenemos contra Dios producida por la acumulación de pecados desde que tuvimos uso de la razón hasta hoy es enorme. Puesto que Dios nos ha perdonado toda esa deuda, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? El creyente que se niega a perdonar es un hipócrita. Y la segunda razón por la cual tenemos que perdonar es porque si no perdonamos nos inflige un tormento interno. Miren lo que dice el verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Tal vez alguien me diga, bueno, pero no podemos tomar cada palabra de esta parábola y aplicarla a nosotros. Y estoy de acuerdo. Pero este versículo 34 no forma parte de la parábola. Son palabras del Señor Jesucristo después que terminó de relatar la parábola. Y estas palabras nos enseñan que aquellos que no perdonan van a ser entregados a los verdugos. ¿Qué es esto de los verdugos? Quiero decirles que esta es una de las lecciones más tremendas que yo he aprendido cuando estaba preparando este tema. La raíz etimológica griega de la cual proviene la palabra verdugo significa atormentar. Atormentar. Miren, es la misma palabra que encontramos ahora en los siguientes versos que vamos a leer. En Mateo capítulo 8, versículo 6. Dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Esa palabra atormentado es la misma de verdugos, de Mateo capítulo 18. Vamos a otro texto, Lucas 16, verso 23. Lucas 16, verso 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es la misma palabra de verdugos
de Mateo capítulo 18. Y hay otra palabra que no lo voy a leer para ahorrar tiempo, que está en 2 Pedro capítulo 2, versículo 8. Es la palabra afligía. Esa palabra allí también es la misma de verdugos de Mateo 18. ¿Qué significa esto? Que el Señor está diciendo que aquellos que no perdonan van a ser entregados a un incesante desasosiego interior. ¿Se han puesto a pensar ustedes lo que sucede cuando una persona tiene odio, rencor en su corazón contra otra? Los científicos dicen que cuando una persona odia, su cuerpo genera una especie de veneno que penetra en la sangre y puede ser hallado mediante un análisis. Se han detectado casos de madres lactantes que por tener tanto odio en su corazón, el cuerpo produjo una especie de veneno que produjo la muerte del bebé. ¿Y quién no ha pasado alguna vez por una experiencia como esta? No importa quién fue el que te ofendió, quizás un socio comercial, quizás un vecino, quizás tu cónyuge. Yo he visto a personas divorciadas, entregadas a los verdugos, por esta razón. No vale la pena tanta amargura. Tenemos que liberarnos del amargo veneno de la amargura, que salga a borbollones delante de Dios y declaremos nuestro sincero deseo de ser libres. Hay que perdonar de inmediato, sin rodeos, sin titubeos. Conociendo el valor inmenso del tiempo, no vale la pena perder un minuto más con rencor en nuestro corazón. Es más económico perdonar que permanecer resentido. El alto costo del enojo, los intereses desorbitantes del rencor, hace que la amargura no valga la pena. Hay que perdonar de inmediato, antes que el granito de arena se convierta en una montaña, antes que la amargura se entronice en el corazón. Qué cosa extraña es la amargura. Es como la parálisis. La amargura tiene un poder extraordinario para paralizar la mente, el alma y el espíritu. Puede congelar la razón, las reacciones naturales. ¿Por qué da lugar a esos agrios sentimientos? ¿Por qué permitir que esos sentimientos destruyan las motivaciones sanas, las actitudes correctas? La amargura destruye el nervio que conduce a las emociones y las paraliza. Entonces siempre tratamos de buscar una excusa o tratamos de buscar algún culpable pensando que la culpa siempre la tienen los demás y nunca nosotros. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Adán, cuando cayó en el pecado, primero le echó la culpa a Dios y después a Eva del pecado en el cual él abiertamente y libremente había caído. Entonces, ¿cómo liberarnos de la amargura? Volver nuestra mirada hacia afuera, dejar de pensar en nosotros mismos, no dar lugar a sentimientos de autoconmiseración, o no nos damos cuenta que la amargura se debe al egoísmo que nos caracteriza. Solo el acto de perdonar nos libra de la amargura. Fíjense en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El secreto está en perdonar de inmediato. No solamente porque es el ejemplo del Señor, sino porque es lo mejor para nosotros mismos. Él perdonó aunque nadie vino a pedirle perdón. Con cada golpe de martillo que los verdugos le daban, él decía, Padre, perdónalos. Eso es perdonar. Libremente, sin ningún tipo de condicionamientos. Decir, yo te perdono, pero no esperes que me olvide de lo que me hiciste. No es perdonar de ninguna manera. Eso es levantar un monumento al rencor en la memoria. El perdón que nos lleva a olvidar no es una santa amnesia que borra para siempre el pasado,
sino que es una experiencia de curación que extrae el veneno de la herida. Ya no habrá ese constante volver sobre el lecho, revolver la herida, sentarnos sobre la lápida de la tumba donde ya se han sepultado nuestros antiguos recuerdos. Es cierto que la avispa de la memoria puede volver a aletear, pero el acto del perdón ha hecho que el aguijón desaparezca. La memoria ya no tendrá la fuerza para sumergirnos en la amargura. Solo el acto de perdonar nos libra de la amargura, del resentimiento, del rencor. Ahora surge la pregunta, ¿pueden nuestras mentes permitirnos olvidar? Hemos sido creados con un sistema interno de archivo que llamamos memoria. De ahí que sea muy difícil poder olvidar. Incluso cosas feas de nuestro pasado que quisiéramos olvidar, no lo podemos. Un científico cristiano ha dicho que la memoria es una computadora extraordinaria. Y se lo voy a leer en las palabras de él para no omitir nada. Él dice así, escuchen. La mente humana es una computadora fabulosa. Nadie ha sido capaz de diseñar una computadora tan intricada y eficiente como la mente humana. Consideremos esto. El cerebro es capaz de grabar 800 memorias por segundo durante 75 años, sin cansarse alguna vez. He oído a algunas personas que se quejan de que su cerebro está demasiado cansado y por lo tanto no pueden participar de un programa de aprendizaje de textos bíblicos de memoria. Tengo noticias para estas personas. El cuerpo puede cansarse, pero el cerebro jamás. El ser humano no usa más del 2% de la capacidad de su cerebro. Y por supuesto, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. El asunto es que el cerebro puede hacer una increíble cantidad de trabajo y de retener todo lo que entra en él. Usted realmente nunca olvidará nada, simplemente no lo recuerda. Todo está archivado permanentemente en su cerebro. A causa de esto, vuelvo a reiterar, no estoy hablando de olvidar en el sentido técnico de la palabra, sino en el sentido en que lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor no guarda rencor. Es decir, que los que demuestran un amor sincero hacia la palabra de Dios serán lo suficientemente magnánimos para no tropezar en las faltas de otros. El verbo olvidar tiene el siguiente significado: perder el recuerdo de, hacer caso omiso de, pasar por alto, dejar de recordar o de notar. Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de olvidar, entendamos bien lo que significa no guardar rencor. He leído que en Polinesia, donde los nativos están peleando permanentemente, es una costumbre guardar un objeto del enemigo y colgarlo así del techo de la vivienda para mantener permanentemente encendido el enojo hacia el enemigo. Bueno, eso es lo que muchos hacen. Cavilan permanentemente sus recuerdos de faltas cometidas, de modo que es imposible olvidar. Y así viven amargados, resentidos, carentes del amor de Cristo, obstruyendo la obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Hay un texto en el Nuevo Testamento que viene magistral a este respecto. Es el apóstol Pablo que está hablando. Y él dice, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Es decir, yo me olvido, dijo Pablo, de lo que los demás me hicieron. Y si hubo alguna persona, algún creyente en el mundo que tenía todo el derecho de recordar las cosas que le hicieron, ese fue el apóstol Pablo. ¿Quieren que repasemos un poquito lo que él dice sobre las cosas que le hicieron? Vamos a leerlo en 2 Corintios. Segunda Corintios capítulo 11.
verso 24. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Piensen ustedes cuántas personas el apóstol Pablo hubiera podido incluir en su lista de odio. Pero él dijo, yo me olvido de lo que los demás me hicieron, olvidando lo que queda atrás. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es magistral. ¿Se acuerdan de José? Uno de los hijos de Jacob, vendido por sus hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. En Egipto fue comprado por un señor llamado Potifar del mercado de esclavos. En la casa de Potifar fue acusado injustamente por su mujer, fue a parar a la cárcel, toda una historia. Y al final, bueno, Dios lo sacó de la cárcel y llegó a ocupar un lugar de preeminencia en el gobierno de Egipto, siendo segundo después de Faraón. ¿Cuántas personas José pudo haber incluido en su lista de odio, empezando por sus hermanos? Pero cuando nació su primer hijo, ¿saben el nombre que le puso? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? Sí, Manasés. ¿Qué significa Manasés? Qué grande Roberto. Muy bien. Pero vamos a leerlo para que los hermanos vean que no es palabra de Roberto, sino que Dios lo dice acá. Génesis capítulo 41. Verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Sus palabras incluyen un punto muy importante. Para poder olvidar se necesitan dos cosas, Dios y tú mismo. El secreto está en que mientras Dios obra en nuestra vida, nosotros tenemos que dejar a un lado los amargos recuerdos. Pero, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se perdona cuando la ofensa ha sido tan grave? Cuando el dolor es tan grande. ¿Cómo se perdona? Y yo he notado acá 2 cosas que nos van a ayudar. En primer lugar, comprendiendo a la otra persona. Evitemos la tentación de que no merece nuestro perdón. Antes de condenarlo y juzgarlo, tenemos que comprenderlo. Tal vez se encontraba pasando por una circunstancia que tú desconoces, o quizás no había madurado lo suficiente. Antes de condenarlo, tenemos que comprenderlo. Hay una canción que solíamos cantar en Santa Fe hace muchos años, no sé si ustedes la conocen, pero esta canción tiene estas palabras que expresan lo que estoy diciendo. Dice así: hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Si no te gusta lo que ves y cambiarme vos querés, no es necesario que te alteres. Mi pensar y mi hablar y mi forma de actuar, día a día mi Señor me cambiará. Hermano mío, ten bondad, ten paciencia y verás que el Señor no ha terminado su obra en mí. Cuando miro hacia atrás, me sorprende comprobar que no soy el mismo que una vez fui. Muchas cosas me cambió y mi vida transformó. Con certeza vos también lo notarás. Aún falta mucho andar para la meta alcanzar, pero a vos no te debe preocupar, porque a la meta llegaré y a tu lado yo estaré. Ten paciencia, sobre mí todo aquí no terminó.
Y el coro dice, debemos aprender a amarnos, a perdonar y a convivir con los hermanos. Debemos aprender a amarnos, pues somos uno en el Espíritu de Dios. Ese es el primer punto para perdonar. Comprender a la otra persona y entender que el que comenzó en él la buena obra no la va a dejar inconclusa, la va a terminar. Y en segundo lugar, tenemos que valorar a los demás. Analicemos a esa persona que no puedes perdonar. Es un hombre. El elemento más valioso en todo el planeta es el alma humana. Es un hombre por el cual Cristo murió lo mismo que por los demás. Ninguna persona por la cual el Salvador murió puede ser objeto de nuestro desprecio, de nuestro odio. El Salvador le dio más importancia que a sí mismo. Podría estar en buenas relaciones con Dios y con los demás si no hubiera sido por las malas decisiones que tomó, por las circunstancias que lo llevaron a hacerlo. Antes de condenarlo, tratemos de valorarlo. Ese hombre, esa mujer tiene un alma por la cual el Señor dio su vida y su sangre. Alguien ha dicho que perdonar al enemigo no significa amar el lodo en el cual yace la perla, sino amar la perla que yace en el lodo. Y conocí hace varios años a una mujer que realmente impactó mi vida. Esta mujer tenía un esposo borracho, brutal, violento. Ella contó que un día llegó a la casa tipo 2 de la mañana, gritando, insultando. La levantó de la cama, se paró frente a ella y le dio un puñetazo en el rostro. Ella contó, yo en ese momento estaba que estallaba, pero en ese momento comprendí que el hombre que estaba frente a mí no era el que conocí cuando nos casamos. No era aquel hombre amable, atento, aquel hombre que oró cuando nació nuestro primer hijo. El que estaba frente a mí era una piltrafa del vicio. El amor y el perdón que yo podía darle era lo único que lo ligaba a Dios. ¿Cómo podía despreciarlo? Ya ven, en medio del lodo de esa locura deshumanizada, ella todavía sigue viendo el brillo de la perla. Es que cuando aprendemos a mirar a los demás con los ojos amorosos de Cristo, ninguna persona está fuera del alcance de nuestro perdón. Ninguna. Entonces, mis hermanos, miremos a los demás con la visión del Calvario. Y van a ver que en el más detestable vago de la calle hay algo digno que salvar. En el más despreciable pecador hay algo digno que rescatar. El Señor le dio más valor que a sí mismo. ¿Quién soy yo para despreciarlo? Yo anhelo sinceramente que como matrimonios podamos vivir esta experiencia, que podamos disfrutar de la vida que el Señor vino a darnos, que no haya raíces de amargura ocultas que estorben nuestra comunión y la paz del Señor.